Y las 4 palabras que Pedro le dice es: Señor, después de que ustedes hayan padecido un poco de tiempo, después de que hayan sufrido, después que muchos de ustedes hayan pagado el precio por seguir a Cristo, Dios mismo lo va a perfeccionar, los va a afirmar, los va a fortalecer y los va a establecer. Así que Pedro, amados hermanos, les está diciendo que Dios está obrando y que Dios sigue en control en medio del dolor. Amén. Dios sigue obrando y está trabajando en medio de cada lágrima, en medio de cada dolor, de cada prueba, de cada proceso difícil. Aunque no veamos a Dios en ese momento, Dios no ha dejado de trabajar. Aunque creamos muchas veces que en la prueba Dios nos ha abandonado, porque muchos están atravesando por diversas pruebas. Muchos creyentes hoy, algunos están sufriendo enfermedades, otros están pasando por problemas financieros, otros tienen conflictos en su hogar, están pasando momentos difíciles. Pero Pedro les dice, quiero que lean nuevamente 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10. Lean nuevamente, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, Él mismo os afirme, Él mismo os fortalezca, Él mismo los establezca. Y la primera palabra que quiero que veamos es perfeccionar. Perfeccionar. Es decir, el Señor permitirá y dará creyentes maduros. Cuando Pedro usa la palabra perfeccione, no está hablando de una vida perfecta, no está hablando de una vida sin fallas, no está hablando de una vida sin errores como la que llevó Jesucristo. No está diciendo una vida perfecta como la vida que llevó Jesús. Al contrario, cuando habla de perfeccionar, se está refiriendo a madurez espiritual, creyentes que van a pasar a otro nivel, a ser creyentes maduros. El Señor nos quiere llevar a ese nivel de creyentes maduros, pero el Señor tiene que perfeccionarnos. Cuando usted esté pasando por un momento difícil en su vida, recuerde que Dios le está perfeccionando. Es Dios que está obrando en su vida. El sufrimiento lo que hace en nosotros es formarnos. El sufrimiento lo que hace en nosotros es moldearnos. El sufrimiento lo que hace en nosotros es quitar todo aquello que no agrada a Dios. Quita el orgullo. El Señor produce humildad en nosotros. Nos hace creyentes dependientes de Dios. Nos enseña a formarnos en nuestra fe y en nuestra madurez. Cuando todo va bien, es fácil creer en Dios, es fácil ser creyente, es fácil asistir a un culto, es fácil orar. Cuando todo va bien, es fácil hacer muchas cosas. Pero cuando está pasando por momentos de dificultad, cuando está pasando por prueba, ese momento es en el que Dios está trabajando para formar su paciencia, para formar su carácter, para formar su forma de ser, para que seamos menos impulsivos, para que seamos menos soberbios, para que seamos más sabios y para que seamos más sensibles al Señor. Cuando habla de perfeccionar, el Señor está hablando aquí, está tratando con nuestra madurez, que todos alcancemos la madurez espiritual, para que aprendamos a vivir de tal manera que nuestra forma de pensar va a cambiar, nuestra forma de ver las cosas va a cambiar. Es decir, no vamos a hacer a un lado los problemas, pero vamos a tener una perspectiva diferente de poder ver los problemas de nuestra vida. Y dice la Biblia que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar. Él la va a perfeccionar. Somos un proyecto en construcción. Eso dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar. Recuerden que no estamos hablando de una vida sin error. Estamos hablando de madurez espiritual. Creyentes que alcanzan madurez espiritual en medio de cualquier circunstancia difícil.
El Señor no ha culminado la obra que comenzó en nosotros. Él nos está perfeccionando con el propósito de que no nos quedemos en la infancia espiritual. Muchos se quedaron en la infancia espiritual porque vieron el proceso como algo que Dios no lo quiere, que Dios lo está castigando, que Dios no lo ama, que Dios, ¿por qué si Él lo ama, por qué lo está tratando de esta manera? La prueba consiste, amados hermanos, en que Dios está tratando con nuestra vida para que seamos creyentes maduros, para que seamos creyentes completos, preparados para toda buena obra, transformados a la imagen del Señor. Madurez espiritual. En segundo lugar, afirmar, el Señor le hará estable. Dice el pasaje en 1 Pedro capítulo 5 verso 10 que el Señor os afirme. Él os afirme. La tormenta vendrá a nuestra vida, amado hermano, pero ustedes se mantendrán firmes. Las pruebas vendrán, pero ustedes se mantendrán estables. Las pruebas no le moverán, al contrario, las pruebas le acercarán más a Dios. Dios es el que se encarga de afirmarle en su fe. Dios en medio de la prueba le dará estabilidad para que usted no sea movido, para que usted se mantenga firme todo el tiempo. El pasaje bíblico dice, y Él mismo os perfeccione. ¿Qué significa la palabra afirme? Espiritualmente hablando, ¿qué significa? Cuando Pedro dice afirme, el Señor dice que Él mismo nos dará estables, nos dará solidez, para que no nos derrumbemos fácilmente ante la prueba. Sé que muchos en este lugar probablemente en este momento están siendo azotados fuertemente y pasando por alguna prueba, pero usted se mantendrá firme en el Señor. Usted no va a renunciar a su fe, usted no va a cambiarse a una circunstancia, usted no va a abandonar su fe por la prueba, usted no se va a alejar de Dios por la prueba, usted no se va a dejar arrastrar por cualquier enseñanza, tampoco va a culpar a Dios cuando esté pasando por la prueba. Dios quiere creyentes firmes, que no vivan emociones pasajeras ni circunstanciales. Creyentes que pasan la prueba y saben que en medio de la prueba Dios tiene el control. ¿Cuántos creen que Dios tiene el control en medio de la prueba, hermano? ¿Cuántos creen que Dios tiene el control? Dios tiene el control en medio de la prueba. Dios quiere que seamos estables y que confiemos que Él nos, como puso también la prueba, también nos dará la salida. Y el Señor nos hace firmes, así como el hombre prudente que habla en Mateo capítulo 7, versículos 24 al 25. Dice la Biblia, el hombre prudente edificó su casa sobre la roca y vinieron las tormentas y la casa no cayó. Las tormentas azotaron fuertemente la casa y no cayó. ¿Por qué no cayó? Porque la casa se mantuvo firme. Un problema no le va a derribar. Muchos se quieren ir de la iglesia por un llamado de atención. Muchos se quieren ir de la iglesia porque no soportan no sé qué circunstancia en su vida. Una crítica les desanima. Un problema les aleja de Dios. Hoy el Señor le dice que se mantenga firme. Diga a la persona que está al lado suyo, manténgase firme en medio de las pruebas. Manténgase firme en medio de las pruebas. El problema, amado hermano, que usted está atravesando, la prueba que usted está atravesando, recuerde que esa prueba no lo va a destruir. Una crítica, al contrario, usted busca estar en paz con todos los hermanos. Y cuando está pasando por diversas pruebas, su fe crece, su fe se eleva, se fortalece, busca más a Dios, busca más a Dios. No busca la aprobación de la gente, sino la aprobación de Dios.
Ser afirmado es pasar de ser inestable a ser firme. Ser afirmado es pasar de ser creyentes inestables, inconstantes, de doble ánimo, bipolares, a ser creyentes de una sola posición, a ser creyentes de un solo carácter, a ser creyentes firmes, a ser creyentes que su sí es sí y su no es no, que no es variante. Hermanos, ¿cómo se siente usted en esa prueba que ahora está pasando? ¿Cómo se siente? ¿Fortalecido? ¿Su fe se ha debilitado? ¿Se ha debilitado por la prueba? ¿Ya no es el mismo creyente de antes? ¿Ya no viene temprano como venía antes? ¿Ya no ora como oraba antes? ¿Ya no lee la Biblia como la leía antes? ¿Ya no sirve al Señor como servía antes? ¿Qué pasó? La prueba lo derrumbó. La prueba lo volvió inestable, como que su casa estaba fundada sobre la arena, porque vinieron los fuertes vientos y la casa cayó. Pero el hombre sabio afirmó su casa sobre la roca y su casa no cayó. En tercer lugar, fortalecer. Ve allí el pasaje nuevamente de primera de Pedro.